¿cómo están? Tanto tiempo. Aquí estamos, interesantísimas las preguntas. Eh, y las tutoras me han hecho la gran gauchada, como decimos en Argentina, de clasificarlas por temas. Es mi intención ir respondiendo todas por esa idea que he tenido de alguna vez recientemente de que pensar en conversación rinde mucho, contrariamente a lo que nos dicen muchas veces en la universidad, o sea, las pautas de productividad que nos aíslan los unos a los otros. Yo creo que les agradezco por estas preguntas porque me ayudan a pensar y espero que mis respuestas también hagan lo mismo. Creo firmemente en la conversación humana, en la conversación como forma de gozo y felicidad. Entonces, están ahora distribuidas, vamos a ir en bloques porque es muy difícil, son muchísimas las preguntas, muchísimas. No sé si llegan a 100, algo menos de 100. Entonces, hubo una distribución, yo la voy a ir leyendo y respondiendo y agradeciendo en cada bloque a las personas que hicieron preguntas dentro de esos temas. En realidad los temas son todos muy entrecruzados, son muy difíciles de discriminar porque son una esfera de sentido, una esfera de lectura de la realidad. No, es muy difícil compartimentalizar las temáticas, pero lo tenemos que hacer para organizar un poco el tiempo de que disponemos, ¿no? Entonces, este primer bloque es el bloque que las tutoras llamaron de A, colonialidad, alteridades y subalteridades. Muy buen título. Y las personas que preguntaron, algunas las conozco, otras no, pero a todas les agradezco muchísimo. Son Juliana Mercuri, Ana Claudia Oberling, hola, María Eugenia Bobé Jiménez, Jady Chávez, Dayana Larramendia, Patricia Villagómez Rodríguez, Romina Paola Larramendi, María Fernanda Segovia, Yusmari Vargas, María Celeste Cabré, Juan Vicente López, María Elsa Oviña, Lorena Vargas, Roxana Juárez, Ariadna Fernández, María Noel Abas, Cristina Ortiz, Eugenia Rodríguez, Edith Lima Báez, Nélida Subillaga, Zulima García, Enrique Ferrario y Gina Chumacero. Entonces la primera es una pregunta que dice lo siguiente. Me pide ahondar un poco más la idea de las alteridades históricas e identidades políticas. Sobre esta pregunta respondo lo siguiente. Es un viejo sueño mío a realizar un proyecto con un equipo. Lo quise hacer alguna vez, pero nunca como profesora, con todas las obligaciones que una universidad nos pone encima, no pude realizar ese proyecto de coordinar un gran equipo de diversos países para llenar de contenidos lo que quiero decir con esa idea formulada allá en 1998. Una de las cosas que me aflige es que, como ahora acabo de llegar de México, es que mucha gente piensa que esa idea se inaugura con mi libro La Nación y sus otros, que fue publicado en 2007 acá en Buenos Aires, pero en realidad el artículo que luego pasa a formar parte de esa colección de ensayos es de 1998, donde formula esa idea de formaciones nacionales de diversidad o formaciones nacionales de alteridad o matrices nacionales, donde afirmo o sugiero que todos nuestros países hablan con un léxico igual, tienen un vocabulario igual, como
el blanco, el mestizo, el negro, el indio, el criollo, sus equivalentes, el ladino, el cholo, o sea, las transiciones desde la indianidad a la blancura, ¿no? El blancoide, ¿no? En fin, el interiorano, el capitalino, el metropolitano, el pajuerano, como decimos en Argentina, o sea, el hombre del interior, y tantas otras, las élites, ¿no? Las no élites, ¿no? El pueblo, los pueblos, en fin, todos esos vocabularios y otras palabras también con que hablamos de los componentes de nuestras naciones, pero no son directamente traducibles sin varias mediaciones, ¿no? La forma más rápida de visualizar eso es lo que ya dije en la clase correspondiente, que algunas personas son pensadas como blancas en un contexto, en su propio país, a veces en su región, en su subregión, en su región subnacional, y al pasar a otra región son vistas como no blancas, o al cruzar fronteras nacionales también cambia la clasificación de color de las personas y también la manera en que son vistas, en fin, si más populares o más de élite, dependientemente del país de que provienen. A veces en su propio país no pertenecen a la élite o a alguna de las élites, pero al cruzar una frontera se transforman en una élite por el país del que provienen. Casi podría decir que, por ejemplo, los negros norteamericanos, al venir a América Latina, son una especie de élite por el país de que provienen. O sea, la negritud no está divorciada del papel de preponderancia, el papel hegemónico que su nación tiene en nuestro continente. En fin, a eso le llamo, por eso digo que las matrices donde se puede leer el quién es quién en cada nación, tiene que ser visto en el contexto de la matriz nacional. Y esa matriz nacional, esa formación nacional, es producida por la historia y a veces inclusive por la historia de regiones subnacionales, ¿no? Entonces falta, eso es un modelo de lectura para explicar algunos fenómenos del quién es quién en cada nación y en la región. Pero mi sueño, como digo, ha sido la realización de una investigación que pueda dar más contenido a quién es no blanco, a qué sub no blancura pertenece, quiénes son élites, cuáles son las clases, o sea, cómo se cruza la interseccionalidad entre clase y color y región en cada país, en fin, hacer una lectura de las diferentes sintaxis, ¿no? De estas categorías que solo toman sentido en el horizonte nacional. Cada nación organiza su jerarquía interna y atribuye diferencias, clasifica a las personas muy claramente dentro de su historia nacional. Es un proyecto pendiente y espero que a algunos de ustedes les interese tanto como a mí. Espero que esta pregunta haya conseguido clarificar. No puedo dar otra clase ahora sobre ese tema y he escrito bastante sobre el tema, pero que es en realidad una forma también de criticar las simplificaciones del multiculturalismo, que globalizaron la idea del negro, globalizaron la idea del indio, globalizaron inclusive la idea del blanco, por ende, por consecuencia, globalizaron también las nociones de cosmopolitismo. Por ejemplo, en nuestros países existen los cosmopolitismos metropolitanos, pero también existen formas de cosmopolitismo no metropolitano, cosmopolitismos fronterizos, que tienen otras características. En fin, todas estas sintaxis que organiza el vocabulario de la diferencia es un camino abierto de investigación. De cualquier manera, ¿quién racializa es el blanco? Y una de las preguntas que vienen después me va a preguntar si hay un único blanco, si hay una única forma de blancura. El intento con estas categorías es decir que no se puede pensar bien la diferencia y pensar bien la racialización, ni pensar bien la discriminación y la exclusión, sino en la historia. No se pueden pensar descolgadas
las categorías de discriminación descolgadas, sueltas en el aire, flotando en el aire, como si estuvieran flotando en el aire las categorías que tienen el efecto después discriminatorios. Solo pueden ser pensadas correctamente, estoy convencida de eso, en el proceso histórico, que es un proceso histórico donde el gran quiebre epistémico, la gran recreación, reorganización de las categorías se da durante el proceso de conquista y colonización. Entonces, fuera de ese proceso de conquistualidad y colonialidad que tuvo un día de origen, ¿no? Un punto de partida y una continuidad de acirramiento y profundización hasta el presente, fuera del contexto de esa historia, la discriminación no puede ser pensada. Y ahí hago una crítica enorme en uno de mis textos que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana. Hago una gran crítica a un momento del INADI, que es una institución argentina que se ocupó de la discriminación y que tuvo un observatorio de la discriminación, donde se mezcla así, flotando en la atmósfera, la discriminación a los gordos, los calvos, los negros, las jóvenes embarazadas, los inmigrantes del Perú a la Argentina. En fin, es una mezcla de discriminaciones que es un problema también de los estadísticos, de cómo los estadísticos, vengo ahora justamente de una gran reunión de estadísticos latinoamericanos, los números sueltos no dicen nada, solo hablan en la historia. Y lo que quise destacar justamente con esta idea de matrices de alteridad es que esas matrices son históricas y por eso son nacionales. Entonces, paso a la segunda pregunta que se relaciona con la primera. Espero no estornudar, un gran resfrío. Espero no estornudar en los próximos minutos. 2. Las alteridades históricas pueden ser consideradas ontologías políticas. Bueno, sí, en parte sí, se puede usar ese término, pero le tengo con cuidado, ¿no? Yo me esquivo bastante de usar palabras como cultura, como ontología y hasta como epistemología. Son todas metafísicas, o sea, todas tienden a la inercia, o sea, y justamente mi esfuerzo es por colocar todas mi batería de conceptos, mi repertorio de conceptos en el movimiento de la historia, o sea, en movimiento. Claro, esto lo hago con especial énfasis para intentar correrme de uno de los mandatos muy fuertes de la antropología, que es mi disciplina de formación, y que produce esa estasis, ¿no? Ese congelamiento de la historia para poder observar las estructuras. En este sentido, sí, son ontologías resultantes del interés, o sea, la racialización crea una organización estática que pretende no moverse del lugar y lo consigue por bastante tiempo, pero cuidado con las logías porque occidentalizan, en el sentido de que crean metafísicas, en el sentido de que cristalizan la historia, obtienen una tendencia a transformar la historia en cultura, en algo inerte. Entonces, si tenemos esa tensión y esa desconfianza, por ejemplo, en lugar de epistemologías, prefiero hablar de epistemes, ¿no? Con que se piensan la naturaleza, con que se piensa la historia, pero al agregarle el sufijo o la partícula logía, lo estabilizamos demasiado. Tenemos que tener siempre cuidado con la estabilización de las realidades que detectamos. Están siempre en la historia y cambian.
en la historia y en la geografía, ¿no? Por eso doy siempre ese ejemplo de los japoneses cuando viajaban a hacer negocios a África del Sur. Y en África del Sur, en la época del apartheid, en que personas de colores diferentes, de razas diferentes, no podían quedarse en los mismos hoteles ni transitar en los mismos vehículos, entonces al entrar a África del Sur se los declaraba honorary whites, o sea, blancos honorarios. Eso muestra cómo todas las formas de racialización y de estabilización de esas formaciones de alteridad están en la historia, y esa siempre es una historia que responde al juego de los intereses.